Bienvenidos a este episodio sobre sabiduría antigua y filosofía. Hoy exploraremos un pasaje del Tao Te Ching de Lao Tzu, el capítulo 30. Armas de doble filo. En este pasaje, Lao Tzu reflexiona sobre la fuerza, la violencia y el verdadero poder que nace de vivir en armonía con el Tao. Es un fragmento que nos invita a mirar más allá de la idea de conquista y dominio, y nos recuerda el valor de la calma y la claridad interior. Escuchémoslo con atención. Quien gobierna el mundo ateniéndose al Tao, no intenta dominar el mundo mediante la fuerza de las armas. Está en la naturaleza de las armas militares volverse contra los propios hombres que las crearon. Donde se estacionan los ejércitos, solo crecen después zarzas y espinos. Durísimos años de hambrunas de seguro seguirán a una gran guerra. Así, el sabio busca el progreso de su pueblo y no el dominio de los pueblos vecinos. Por eso no intenta conquistar por la fuerza, sin jactancia, sin obstinación, sin enriquecerse. Ese es el método del sabio, porque expandirse excesivamente es precipitar el decaimiento, y esto es contrario al Tao, y lo que es contrario al Tao generará su propia destrucción. Este fragmento del Tao Te Ching nos recuerda que la violencia y la ambición desmedida traen consigo el sufrimiento y desgaste. Lao Tzu nos habla aquí de una lección universal. Lo que va contra la armonía de la vida acaba volviéndose en contra de quien lo ha creado. Cuando Lao Tzu habla de las armas y de la destrucción que generan, no se refiere solo a conflictos externos. También nos invita a ver las guerras internas que libramos cada día. Esa lucha constante contra nuestros pensamientos, nuestras acciones, emociones, contra lo que sentimos, termina desgastándonos. Igual que tras una guerra quedan zarzas y espinos en nuestro interior, cuando peleamos contra lo que sentimos, solo crecen ansiedad y cansancio. El sabio, en cambio, no busca dominar ni conquistar, sino comprender y acompañar. Eso, llevado a la meditación, significa que no tratamos de imponer silencio en la mente a la fuerza, ni de luchar contra los pensamientos. Al contrario, los observamos, los dejamos pasar, sin obstinación, sin jactancia, sin querer enriquecernos con victorias ilusorias. Meditar es como seguir al Tao. No se trata de expandirse de manera forzada, sino de estar en equilibrio, porque expandirnos sin medida, ya sea con deseos, exigencias, pensamientos, nos conduce al decaimiento. En cambio, cuando seguimos el Tao, en la práctica diaria de la meditación, entrenamos la mente para descansar, para no quedar atrapados en la lucha interna, y eso nos da claridad, calma y fuerza verdadera. El pasaje nos recuerda que lo que es contrario al Tao se destruye a sí mismo, y lo mismo sucede en nosotros. Cuando dejamos de luchar contra lo que sentimos, el sufrimiento se disuelve con el tiempo. La meditación nos muestra que la verdadera fortaleza no está en imponernos, sino en fluir con lo que es. Gracias por acompañarme hoy. Si te ha gustado esta sesión, no olvides darle a me gusta y suscribiros para no perderos los próximos capítulos, y compartid este vídeo para ayudar a más gente a conocer esta sabiduría y filosofía. Nos escuchamos pronto.